Hola, la sesión de hoy vamos a continuar con el estudio de la geometría de las transformaciones de medios. Entonces, las transformaciones de medios, como mencionamos al final de la sesión pasada, tienen la propiedad de que mandan círculos o rectas en el plano en círculos o rectas en el plano. Bueno, pensemos por un momento en la compactificación del plano al punto al infinito por medio de la proyección estereográfica. Y entonces, ¿qué podemos decir? Pues lo que podemos decir es que las líneas rectas en el plano complejo se van a corresponder a circunferencias que pasan por el punto al infinito que con la proyección estereográfica hemos identificado con el polo norte. Y entonces también vamos a llamar a una recta del plano una circunferencia en el plano extendido. Entonces recuerdo cómo podemos visualizar esto. Entonces vamos a auxiliarnos un poquito con GeoGebra. Entonces aquí está el plano complejo encajado en R3 enviando a cada número X más Y, primero en X, Y luego la pareja X, Y la mandamos a X, Y, 0. Entonces pensemos en un punto P en el plano complejo de coordenadas A, B. Aquí en este caso, aquí atrásito me quedó P. Entonces si yo muevo sus coordenadas, fíjense que aquí se me está moviendo mi punto. Aquí lo estoy moviendo en un pedacito. Y fíjense que para ver qué punto le corresponde en la esfera, lo que hacemos es que movemos este punto. En este caso, fíjense que el punto P queda en el interior del disco unitario en el plano real. Así su imagen en la esfera queda en el semiplano inferior. Si yo saco al punto P de la esfera, déjenme mover B, a un punto fuera del plano, aquí ya lo tengo fuera del plano, su imagen queda en la semiesfera superior. Y entonces este es el efecto que tiene la proyección estereográfica. Un punto del plano no lo manda a un punto en la esfera, tomando la recta que va del punto al polo norte y viendo dónde intercepta la esfera. Y si tenemos un punto en la esfera distinto del polo norte, pues tomamos la recta que pasa por estos dos puntos y nos fijamos en dónde interseca el plano. ¿Ok? Y al punto al infinito lo mandamos al polo norte. Entonces esto nos da una compactificación obteniendo un espacio donde no hay puntos distinguidos, todos son iguales. Este espacio es lo que conocemos como la esfera de Riemann. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, aquí noten que hemos dibujado una circunferencia. Bueno, déjenme borrar el efecto de mi proyección estereográfica para el punto P. Entonces nos deshacemos de este y de el punto P por un momento. O sea, para que no nos esté causando conflictos, así como del punto B, que era su imagen bajo la proyección estereográfica. Si ahora dibujamos una circunferencia en el plano z igual a 0 y tomamos sobre el punto, un punto sobre esta circunferencia, pues así como hicimos proyección estereográfica con P, podemos hacer la proyección estereográfica desde el punto E a la esfera. Conforme nos movemos a lo largo de la esfera, noten que se empieza a dibujar un pequeño círculo en nuestra esfera. Entonces, ¿por qué? Pues esencialmente lo que estamos haciendo es que estamos tomando
el cono, que no es un cono recto, ya que el círculo no tiene por qué estar basado aquí. Entonces estamos tomando este cono circular con base en este círculo y con vértice en el polo norte. ¿Ok? Entonces así estamos tomando esta situación y mandamos este círculo en este círculo dentro de la esfera, que es la intersección de un plano en la esfera de un plano en R3 con nuestra esfera. Entonces aquí nos quedó este pequeño planito. Entonces doy aquí 3 puntos y nos estamos determinando un punto, un plano en nuestro espacio y vemos cómo se está intersecando aquí. Entonces ya tenemos esta situación. Pero ¿y qué pasa? Ese plano tiene la propiedad de que no pasa por el polo norte. ¿Y qué pasa si ahora yo quiero tomar un plano que en efecto pase por el polo norte? Entonces ese plano aquí lo estoy tomando. ¿Sí? Entonces, si este plano solamente toca en el polo norte a nuestra esfera, pues es tangente a ella. Déjenme ver si lo puedo ubicar que se vea tangente. Aquí se ve tangente, como pueden ver solamente se aprecia una línea muy suave en la parte superior. Vamos a suponer, entonces en este caso quedaría paralelo y solamente estamos tocando al punto, al infinito. Ahora nos preguntamos, ¿y qué pasa si este plano no es tangente, pero pasa por el polo norte? Entonces, ¿qué hago? Pues tomo un vector perpendicular que pase por el polo norte. Entonces, el punto inicial de mi vector va a estar en el polo norte y de ahí voy a empezar a mover mi vectorcito. Y esto pues me va a estar moviendo mi planito en distintas formas. Noten ustedes que al mover esto, estamos cortando la esfera con distintas circunferencias. Y cualquier punto en la esfera va a proyectarse en un punto que está en intersección de este plano con el plano z igual a 0, obteniéndose así una línea recta. Entonces yo lo puedo menear de distintas formas y ver cómo siempre estamos obteniendo una línea recta. Entonces, la intersección de planos que pasan por el polo norte de nuestra esfera con la esfera nos están dando una familia de círculos y estos círculos se proyectan bajo la proyección estereográfica en líneas rectas, mientras que planos que no pasan por el polo norte, si intersectan a la esfera, la van a intersectar en una pequeña circunferencia que si hacemos la proyección desde el punto P a esta circunferencia, nos queda una circunferencia en el plano y recíprocamente. Entonces, si ya lo pensamos en el plano extendido, pues rectas o circunferencias en el plano extendido simplemente son circunferencias. En el plano extendido no tengo que hacer distinciones, en el plano complejo sí tengo que distinguir líneas rectas, que son circunferencias de radio infinito, y circunferencias de radio finito. Entonces, regresemos a nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que afirmamos? Pues afirmamos que una transformación de Möbius manda circunferencias en circunferencias. ¿Qué vamos a hacer para esto? Pues vamos a utilizar que toda transformación de Möbius se puede escribir como composición de transformaciones de Möbius más simples, que son las traslaciones, las homotesias y las inversiones. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos
que nuestra transformación T es composición de traslaciones, homotecias e inversiones. Y concretamente, bueno, se les queda a ustedes de tarea checar que nuestra T era la composición de 4 de estas transformaciones elementales, donde T1 es una traslación, T2 es una inversión, T3 es una homotecia y T4 nuevamente es una traslación. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que las traslaciones, pues desde luego que mandan circunferencias en circunferencias. Esas no nos dan ningún problema, como tampoco nos lo da las homotecias, porque las homotecias lo único que están haciendo es amplían o contraen el radio. Entonces lo único que tendríamos que ver es que las inversiones mandan circunferencias del plano extendido en circunferencias, es decir, círculos o rectas de la línea compleja del plano real, en líneas o círculos de nuestro plano real, ¿sí? Entonces, bueno, la primera parte es de geometría analítica. ¿Qué más sabemos de geometría analítica del plano real? Pues que toda circunferencia la podemos escribir como una constante no nula por x cuadrada más y cuadrada más una parte lineal más una parte constante. Si c es igual a 0, simplemente tenemos una línea recta. Así, de geometría analítica, pues una circunferencia o una recta es una expresión de la forma x más by más c que multiplica x cuadrada más y cuadrada igual a una constante, donde a, b y c son constantes reales, no todas cero. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí a, b y c son las que tienen que ser, no todas cero. D puede ser o puede no ser cero. Si D es cero, pues me está diciendo que mi recta o mi circunferencia pasan por el origen, eso no me afecta. Entonces aquí la condición, que es realmente importante, es que A, B, C son números reales y que alguno de ellos, por lo menos uno de ellos, es distinto de cero. Si tomamos un número complejo distinto de cero y nos fijamos en su recíproco, que ya sabemos que es z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado, pues sabemos que esto lo podemos escribir en términos de su parte real y su parte imaginaria. Entonces la parte real es x sobre la norma cuadrada de z y su parte imaginaria es menos y sobre la norma cuadrada de z. Entonces, la ecuación de la circunferencia ax más by más c que multiplica x cuadrada más y cuadrada igual a d, al sustituir y multiplicar por x cuadrada más y cuadrada, pues la podemos reescribir en la forma a por u menos b por b menos d que multiplica a u cuadrada más b cuadrada igual a una constante. Pero noten que esto, si d es distinto de 0, nuevamente es una circunferencia. Si d es igual a 0, nos da la ecuación de una línea recta. Así, bajo inversiones, una circunferencia o una recta va a dar nuevamente en una circunferencia o bien en una línea recta. Concretamente, veamos un ejemplo. Si pensamos en la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ay, otra vez me está dando lata la plumita, entonces aquí está, más igual. Entonces, esta es la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Aquí A y B son 0. Aquí estamos diciendo que C y D
valen 1. Entonces, si ustedes se fijan, esta circunferencia corresponde al lugar geométrico donde se intersecta la esfera con el plano z igual a 0. Entonces, bajo la inversión, esto debería quedar invariante, pero ¿esto qué nos está diciendo? Que menos x cuadrada más y cuadrada es igual a menos 1, es decir, está quedando invariante esta circunferencia. ¿Y qué pasa si tomamos una circunferencia que ya no sea la que está centrada en el origen en el plano real? Por ejemplo, si tomamos una como la que teníamos en nuestra ilustración, que era una x, por ejemplo, menos 1 al cuadrado, más un y menos 2 al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces es un ejemplo muy sencillito de qué estaría haciendo la inversión a esta esfera que está centrada en el punto x igual a 1, y, 2 y que tiene radio 1. Bueno, bajo la inversión que manda cada z en 1 entre z, si esto lo desarrollamos nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y más 4 y 1 son 5 igual a 1, es decir, x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y es igual a menos 4. Entonces, en este caso, 4. En este caso, de acuerdo con nuestra notación, A vale menos 2, B vale menos 4, C vale 1 y D vale menos 4. Entonces, de acuerdo con esta expresión, pues esto iría a dar a una, en el plano V, aquí empezamos en el plano XY, entonces en el plano V, esto iría a dar a menos 2U menos 4B luego sería otra vez menos D, entonces aquí tendríamos más 4 por U cuadrada más B cuadrada, U cuadrada más B cuadrada igual a menos C igual a menos 1. Entonces esto es 4 que multiplica a U cuadrada menos 2U más 4 que multiplica a B cuadrada menos 4B
igual a menos 1. Y entonces queremos ver esto a qué corresponde. Entonces, si dividimos toda la ecuación entre 4, pues aquí tendríamos menos 1/2 aquí tenemos 1, aquí tenemos 1 y aquí tenemos menos 1/4. ¿Ok? Entonces este es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo y tengo que completar cuadrados. Entonces tengo que agregar en esta parte el cuadrado del segundo. Entonces aquí sería 1/4. Si agrego 1/4 de este lado, tengo que agregar 1/4 de este otro lado. ¿Ok? Como ustedes ya bien saben de geometría, bueno, de álgebra elemental, que simplemente tienen que completar el trinomio cuadrado. Entonces aquí nos quedaría u menos un, a ver, estoy bien, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Espérame, es 1/4 al cuadrado. Ay, me equivoqué. Bueno, entonces si hacemos bien las cuentas, completamos al cuadrado. Entonces aquí doble producto del primero por el segundo es 1/2. Entonces el segundo término es 1/4. Entonces lo tenemos que elevar al cuadrado porque es el cuadrado del segundo. Aquí el doble producto del primero por el segundo me da este 1, entonces significa que el otro es 1/2 al cuadrado. Entonces del otro lado este menos 1/4 le tenemos que sumar el cuadrado de 1/4, le tenemos que sumar 1 sobre 4 al cuadrado, que es un 16avo, y también le tenemos que sumar 1/4 para preservar la igualdad. Este y este se cancelan y obtenemos en la imagen la circunferencia con centro en 1/4, 1/2, que sería por acá, pero cuyo radio es un 16avo. Entonces aquí tendríamos una circunferencia pequeñita. Entonces esta circunferencia que estaba fuera del disco unitario nos las está mandando a una que está quedando dentro bajo nuestra inversión, simplemente porque aquí estamos a 2, aquí nos estaría tocando la orillita, que sería lo único que tendría chance de quedarse más o menos en su mismo lugar. Entonces, rectas o circunferencias van a dar en rectas y circunferencias y nos dice explícitamente en qué recta o en qué circunferencia estaría yendo a parar nuestra figura. Bueno, después de este bonito resultado, que nos dice explícitamente a dónde va a dar una circunferencia, ya que podemos determinar la traslación, podemos determinar la homotesia, podemos decir qué pasó bajo la inversión y podemos decir nuevamente qué pasa con la otra homotesia. Entonces sabemos explícitamente o podemos decir explícitamente a dónde va a dar una circunferencia o una recta bajo inversiones. Bueno, no solo eso, si tenemos 4 puntos distintos en el plano, bueno, ya lo voy a llamar, en los complejos extendidos, ya por costumbre digo el plano complejo es una línea compleja extendida, entonces la razón cruzada va a ser un número real si y solamente si estos puntos están en una circunferencia. Y este es un resultado muy bonito porque ya estamos caracterizando cuando estos viven o no en una circunferencia en el plano extendido. Si lo pienso nada más en el plano real,
pues estaría diciendo que si esto es un número real, entonces lo que voy a obtener en el plano real es una línea recta o una circunferencia. ¿Cómo demostraríamos esto? Bueno, es un sí solo si lleva dos partes. Entonces supongamos que tenemos la transformación de Möbius dada como la razón cruzada de z con respecto a z2, z3 y z4. Entonces, si esta transformación la escribo en su forma fraccional lineal, entonces t de z adquiere la forma z más b sobre cz más d. Si z es un número real y nos fijamos en la imagen inversa del punto X y lo llamamos W, y suponemos que este es distinto de menos 1, pues estamos diciendo que X proviene del punto W. Pero entonces tenemos que la imagen de W bajo T coincide con su conjugado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que T de W es un número real y todo número real coincide con su conjugado. Pero si T de W coincide con su conjugado, al usar esta expresión, pues tenemos que AW más B sobre CW más D coincide con su conjugado, que es la suma del conjugado de AW con el conjugado de B, sobre la suma del conjugado de CW con el conjugado de D. Entonces hacemos los productos cruzados y obtenemos que el producto de A con el conjugado de C menos el conjugado de A por C, que multiplica a la norma cuadrada de W más, paréntesis, A veces el conjugado de D menos el conjugado de B por C veces W, más el conjugado del coeficiente, bueno, más el negativo del conjugado del coeficiente anterior por el conjugado de W, más BD conjugado menos B conjugado de E0. Y aquí vamos a usar que este es el conjugado de este negativo para simplificar esta expresión, y también vamos a ver qué podemos hacer con las otras partes. Bueno, sabemos que si A por el conjugado de C es un número real, al conjugar este nos quedaría conjugado por C, y esto nos daría que es igual a 0. Entonces, si consideramos alfa como dos veces AD conjugado menos B conjugado C, y consideramos beta el número BD conjugado menos B conjugado D, que multiplica ahí, es decir, a esta expresión la vamos a girar 90 grados en sentido levógiro, y multiplicamos por I en la ecuación anterior, obtenemos que 0 es igual a la parte imaginaria de alfa veces W, donde este es el alfa, menos el número beta. Y esto no es otra cosa que la parte imaginaria de alfa W menos beta. ¿Ok? Por esta definición. ¿Por qué? Porque beta estamos suponiendo que es un número real, de donde el número complejo W va a estar en la línea recta determinada por la ecuación. Por otra parte, si el producto de A con el conjugado de C no es un número real, esta ecuación se transforma dividiendo entre esto en una expresión de la forma el módulo de W al cuadrado más una gamma conjugado W más una gamma W conjugado, ya que les había dado la relación que había entre estos dos, menos una delta para algunas constantes gamma compleja y delta real. Pero ¿qué pasa si decimos eso? Pues en particular, esta expresión equivale a decir que el módulo de omega más gamma es una constante real lambda, donde esta constante real
es la raíz cuadrada del módulo de gamma al cuadrado más delta. ¿Sí? Y esta, por ser un módulo, es mayor que 0 y sabemos a la hora de despejar y simplificar cómo está dada. Pero los valores de gamma y de lambda son independientes del valor de x y esta ecuación representa a una circunferencia. Luego entonces, la razón cruzada de z1 con respecto a z2, z3, z4 será un número real solamente y solamente cuando nuestros 4 puntos estén en una circunferencia. En particular, si tenemos dos circunferencias en el plano real extendido o en los complejos extendidos, vamos a poder siempre encontrar una transformación de Möbius que manda una circunferencia en la otra. Un caso particular es cuando obtenemos el valor real menos 1 para la razón cruzada. Es un caso muy particular. La razón cruzada igual a menos 1 nos está hablando de que los puntos no están colocados en una posición arbitraria a lo largo de la recta, sino que hay una relación entre ellos. Y esa relación es que son conjugados armónicos. Bueno, entonces de la geometría proyectiva decimos que 4 puntos colineales A, B, C y D son armónicos si podemos encontrar un cuadrángulo completo en el cual dos lados opuestos pasan por A, los otros dos lados pasan por B y los lados restantes pasan por C y D. El punto C se denomina el conjugado armónico de D con respecto a A y B. ¿Qué es un cuadrángulo completo? Pues es un conjunto formado por 4 puntos, donde cualesquiera 3 de ellos son no colineales y las 6 rectas determinadas por estos 4 puntos. Eso es lo que conocemos como un cuadrángulo completo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Tomamos las 6 rectas, ¿sí? Entonces estas serían, si quieren, los lados del cuadrilátero que terminan A, B, C y D, y sus dos diagonales. Entonces estamos diciendo que estas dos líneas se van a interceptar en un punto A, las dos verdes, las dos rojas en un punto B, y las diagonales se intersectan en un punto C y en un punto D. Y esta relación de ser armónicos es un invariante proyectivo, un invariante bajo proyecciones, y se puede demostrar usando solamente las propiedades de geometría proyectiva, y estos son de los primeros resultados que empezaron a estudiar Alberti y Desargues al estarse preguntando qué pasaba con las perspectivas. Bueno, el concepto de conjunto armónico no procede exactamente de los pintores, sino procede de la música. Los pintores toman lo que llamaban el lenguaje de la música para aplicarlo en las distintas composiciones artísticas. Y entonces, ¿qué está expresando? Pues está expresando la relación de los puntos de una cuerda AB que produce una cierta nota y debe oprimirse para oprimir otras notas de la tríada mayor. Entonces, para los que sepan música, que no es mi caso, si dos teclas blancas A y B de un piano producen las notas Do y Sol, las teclas blancas correspondientes a C y D van a corresponder a las notas Mi y Do. Y eso significa que están distribuidas armónicamente. Y bueno, la condición de que estos 4 puntos formen un conjunto armónico se reduce a que la doble razón, que fue como les dije que empezó todo este cuento la sesión pasada, es igual a menos 1. La razón de razones es la que permanece invariante bajo perspectivas.
Entonces, Desargues descubrió esta razón doble de 4 puntos colineales es invariante bajo proyecciones. La pregunta la hizo Alberti. Desargues es quien logró resolverlo. Como ya les dije, él empezó no estudiando razones dobles, sino él empezó estudiando sextetas de puntos. Y al estar haciendo las reducciones de qué pasaba cuando uno empezaba a coincidir con otro, con cuando coincidían dos parejas, descubrió este tipo de razones, que es la razón doble. Es un trabajo muy bonito, un poquito latoso por la forma en que lo escriben, pero es un trabajo muy bonito de cómo se describió esto. Entonces esto yo lo leí en una cosa que se llama La invención del infinito, que es el origen de la geometría proyectiva, que desafortunadamente no está en mi casa, sino en mi oficina, y espero que algún día se los pueda mostrar. Bueno, cabe notar que dados 4 puntos colineales A, B, C y D, hay 4 factorial permutaciones diferentes de ellos. 4 por 3, 12, por 2, 24. Entonces ustedes ya saben las distintas formas en que pueden acomodarlos. Entonces hay 24 razones cruzadas posibles. Sin embargo, no todas estas razones cruzadas son diferentes. Estas razones cruzadas se pueden agrupar en 6 grupos distintos, ¿sí? Y entonces, si uno de los valores de estas razones cruzadas es lambda, los siguientes van a ser 1 menos lambda, el recíproco de lambda, el recíproco de 1 menos lambda, lambda menos 1 por el recíproco de lambda y el recíproco de la expresión anterior. Entonces, en realidad, las distintas formas que se acomodan se reducen a estudiar solamente estos. Y desde el punto de vista de las curvas elípticas, ahí para un joven que me lo mencionó la vez pasada, entonces esto estaría relacionado con el invariante asociado a la curva elíptica cuando damos su expresión de la forma x por x menos 1 por x menos lambda. Entonces, donde ese lambda es un número complejo distinto de 0 y viene jugando el papel del J invariante. Entonces, estos puntos que corresponden a los puntos de Weierstrass junto con el punto al infinito son los que están determinando la curva elíptica. Pero ese es otro cuento, ¿ok? A ver si en otra ocasión lo platicamos. Bueno, regresando al estudio de las transformaciones conformes, si consideramos D gordita como el disco unitario con centro en el origen abierto, bueno, si el número complejo A tiene módulo menor que 1, la transformación phi subíndice A, que a cada número complejo Z lo manda a Z menos A sobre 1 menos el conjugado de ABCZ, es un automorfismo holomorfo en el disco unitario. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que esta función manda de forma biyectiva el disco en el disco, que es holomorfa en el disco, su función inversa es holomorfa en el disco, y como es un tipo de transformación de Möbius, también es conforme. Entonces, y además, bueno, también esta nos permite clasificar, que es un poquito más adelante, cómo son todos los automorfismos holomorfos del disco en el disco. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, claramente esta función no es constante y es holomorfa. Y bueno, lo único que era el requisito del determinante. Entonces, como el módulo de A es menor que 1, pues el módulo de 1 sobre el conjugado de A es 1 sobre el módulo de A, que siempre es mayor que 1. Por lo tanto, nuestra función es holomorfa en el disco complejo, en el disco unitario, porque acuérdense que esta función, en el único punto donde podía dejar de ser holomorfa, es cuando Z vale 1 sobre el conjugado de A.
pero esta condición te dice que deja de ser holomorfa fuera del disco unitario. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, ya tenemos que esta función es holomorfa en todo el disco unitario. Si nos fijamos en el módulo de phi a de z para módulo de z igual a 1, pues esto nos da z menos a sobre z que multiplica z conjugado menos a conjugado. ¿Por qué? Porque z por z conjugado es 1. Y aquí tendríamos a conjugada por z, factorizamos la z. Como el módulo de z es 1, entonces, y el módulo de un producto es el producto de los módulos, esto simplemente nos queda el módulo de z menos a sobre el módulo de z conjugado menos a conjugado, que es el conjugado del de arriba. Pero el módulo de un número complejo y el de su conjugado coinciden. Entonces, este cociente tiene módulo 1. Bueno, pero como este cociente tiene módulo 1, pues tenemos que la circunferencia unitaria bajo phi va a dar en la circunferencia unitaria. Y como consecuencia del principio de máximo, sabemos que una función holomorfa alcanza su máximo en la frontera, su módulo máximo en la frontera. ¿Eso qué significa? Que la imagen de la función phi subíndice a del disco unitario está contenida en el disco unitario. Bueno, pero no solo eso. Si en lugar de usar a, usamos menos a, pues el módulo de menos a también es menor que 1, cumple estas condiciones y el módulo de phi de menos a también es 1 en la circunferencia unitaria. Entonces, la función phi subíndice menos a aplicada al disco unitario queda contenida dentro del disco unitario. Y es fácil ver que la función phi subíndice menos a es la función inversa de phi de a, es decir, nos da la identidad en el disco unitario, y si la consideramos ya en el plano extendido, pues también nos estaría dando la identidad en el plano extendido, pero solo estamos trabajando ahorita en el disco unitario porque queremos encontrar todos los automorfismos del disco en sí mismo. Bueno, en particular, si tenemos un número complejo dentro del disco unitario y tomamos un número real θ entre 0 y 2π, cerrado del lado 0, abierto del lado y 2π, estos dos valores fijos, la transformación que a cada z lo manda a e a la i θ que multiplica z menos z0 sobre 1 menos z0 conjugada z, es una transformación conforme y biyectiva del disco en el disco. ¿Ok? Entonces noten que si z0 está en el disco, el módulo de z0 es menor que 1 y cumple las propiedades que nos había pedido el lema anterior. Además, si el módulo de z es igual a 1, pues z por z conjugado es 1. De nuevo, este 1 lo podemos escribir como z conjugado z. El módulo de e a la i θ sabemos que es 1. El módulo de un producto es el producto de los módulos. Aquí abajo factorizamos z y vemos que esto va a dar 1. Como consecuencia del lema anterior, esta transformación es diferenciable en el disco y notamos que el punto z0 va a dar al origen. Como consecuencia de la continuidad de la transformación, esta T manda el interior del disco en sí mismo. Y como T es la restricción al disco unitario de una transformación que es conforme en todo el plano extendido, tenemos que T es conforme del disco unitario en el disco unitario. Por otro lado, si tenemos un automorfismo holomorfo del disco y nos fijamos en la imagen del 0, entonces, al considerar este automorfismo holomorfo seguido de la función phi b dada en el lema anterior, tenemos que manda al 0 en el 0. Como consecuencia del lema de Schwarz,
el módulo de f de z es menor o igual que el módulo de z para cada punto en el disco unitario. Así, la función inversa también es un automorfismo holomorfo del disco en el disco que manda el origen en el origen. Y nuevamente, por el lema de Schwarz, el módulo de la función inversa en z es menor o igual que z para todo punto en el disco unitario. Entonces, si nos fijamos en z como la imagen bajo la función f mayúscula de w para w en el disco unitario, tenemos que el módulo de w es menor o igual que el módulo de f de w para cada punto en el disco, de donde el módulo de f de z sobre z es idénticamente 1. ¿Y eso qué significa? Si el módulo de z es 1. ¿Y eso qué significa? Pues esto significa que la función f es simplemente una rotación por algún ángulo del punto z. Es decir, la función f de z no es otra cosa que e a la i teta por phi de a z, donde a es e a la menos i teta veces b. Es decir, cualquier aplicación conforme y biyectiva del disco en el disco es de la forma predicha anteriormente. Bueno, y el otro conjunto interesante a estudiar, por múltiples razones que vamos a ver posteriormente, es el semiplano superior, que consta de todos los números complejos con parte imaginaria positiva. Y entonces, ¿qué es lo que estamos afirmando? Estamos afirmando que cualquier aplicación de la forma AZ más B sobre CZ más D es conforme y biyectiva del semiplano superior en el semiplano superior si y solamente si los números A, B, C y D son números reales y el determinante asociado a la transformación es un número real positivo. Entonces son dos condiciones, números reales y determinante positivo. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, para demostrar esto, fijémonos que si tenemos una transformación de la forma antes indicada con A, B, C y D, números reales con A, D menos BC positivo, pues entonces el eje real va a dar en el eje real. ¿Por qué? Porque estamos haciendo simplemente sumas, productos y cocientes de números reales. Entonces siempre van los reales a los reales. Y en particular el eje real extendido va a dar en el eje real extendido. Además, la parte imaginaria de la imagen del número complejo i bajo t es positivo y por conexidad la imagen del semiplano superior bajo t, ya que nuestra transformación t es continua, está contenida en el semiplano superior. Por otra parte, si t deja invariante el semiplano superior, pues en particular el eje real extendido va a dar en el eje real extendido. Entonces, fijémonos en los puntos que son la imagen inversa del 1, del 0 y del infinito, que sabemos que están en el eje real extendido. Usando la razón cruzada para estos tres puntos, pues tenemos que t de z es az más b sobre cz más d, con a, b, c y d números reales, con a de menos bc igual a c cuadrada más d cuadrada por la parte imaginaria de t de i, lo cual resulta ser un número real positivo. Es decir, con eso hemos clasificado los automorfismos del disco unitario y los automorfismos del semiplano superior. Bueno, en otras palabras, el grupo de automorfismos conformes del semiplano superior coincide con el grupo proyectivo especial lineal de orden 2 con coeficientes reales. Bueno, el estudio de estas familias de automorfismos es importante, ya que el disco unitario y el semiplano superior
constituyen modelos para la geometría hiperbólica bidimensional que se conocen como el disco de Poincaré y el semiplano de Poincaré. En el semiplano de Poincaré, que es el semiplano superior, las rectas hiperbólicas corresponden a rectas que son perpendiculares al eje de las X y que están contenidas en esta región, o bien arcos de circunferencia que tienen su centro en el eje real. Recuerdo que esto no contiene al eje real. Y al tener su centro en el eje real, resultan ser perpendiculares estos arcos al eje real. Esos son nuestros modelos de rectas. Los ángulos se miden igual que en el eje real. Y en el disco de Poincaré, las líneas rectas son arcos de circunferencia perpendiculares a la circunferencia unitaria. Y hay una transformación que nos permite llevar la geometría del disco en la geometría del semiplano. Estos modelos son equivalentes vía la transformación de Cayley, que va del semiplano superior en el disco, que a cada número complejo lo manda en z menos i sobre z más i. Y entonces los automorfismos del disco equivale a conjugar, de acuerdo con la inversa de la transformación de Cayley y después con la transformación de Cayley, el grupo proyectivo especial lineal de las matrices de orden 2 con coeficientes reales, dándonos así que los automorfismos del disco unitario corresponden a todas las transformaciones de Möbius de la forma AZ más el conjugado de C sobre CZ más el conjugado de A, donde A y C son números complejos, tales que la diferencia de las normas es 1. Bueno, la diferencia de las normas en este orden. Muy bien, ¿qué vamos a hacer la siguiente sesión? La siguiente sesión nos vamos a introducir un poco en, bueno, les puedo platicar un poquito de este modelo y nos podemos introducir en los que son simetrías y cómo estudiamos simetrías usando las transformaciones de Möbius con el fin de estudiar posteriormente la transformación de Joukowski. Y una vez que demos la transformación de Joukowski, vamos a poder hablar de la geometría conforme de las funciones trigonométricas. Hasta luego.